Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Julián Roa Martínez, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para este módulo de cultivos de clima medio, vamos a hablar sobre el diseños agroforestales. Esta actividad la estamos haciendo Luis Darío Asprilla, Jennifer Alejandra y Andrés Julián Roa, quien les habla. Entonces, los sistemas agroforestales se definen como la asociación de cultivos para buscar pues la integridad entre ellos y pues para tener otro tipo de valor económico a nuestra plantación, porque entendemos pues que tenemos algunas veces cultivos de ciclo largo que nos toca esperar pues como bastante para su cosecha. Entonces esta es como una de las grandes importancias pues, de este tipo de cultivos, el cual también es el aprovechamiento de la tierra. También se aprovecha lo de la radiación solar y para lograr aumentar rendimientos productivos de manera escalonada en los cultivos asociados. En este sistema agroforestal se busca combinar los cultivos de café, maíz, yuca, que son cultivos agrícolas, con un cultivo forestal como el guamo santafereño. Se busca en esta asociación que se convierta, que no, o sea, en esta asociación de cultivos, no, la idea no es convertirse en competencia entre los cultivos, sino que genere más bien una alta producción para nuestro cultivo largo, que es el del café, el cual es nuestro cultivo principal, y que a medida de estos otros cultivos nos aportan beneficios para este cultivo principal. Bueno, entonces tenemos esta nuestra tabla: cultivo de café como ciclo largo, el cual tiene una distancia de siembra de 1,20 por 1,40, siendo así 6.154 plantas por hectárea. Tenemos nuestro cultivo de yuca, que es un cultivo semipermanente que está a 70 por 70, dando 204 plantas de yuca por hectárea. Tenemos nuestro cultivo de maíz, que es de ciclo corto, que se siembra a 0.65 y 0.40, dando 30.770 plantas por hectárea. Y tenemos nuestro cultivo de guamo, que es el cultivo de ciclo forestal, sembrado a 15 por 15, dando 13.333 plantas. Bueno, entonces así sería pues como nuestro diseño. Podemos ver aquí que el café, el guamo, se va a sembrar en cultivo, o sea, en doble, que sea un cultivo de sistema doble. Aquí lo podemos ver, ¿sí? El cual encierra en uno el café, en otro la yuca y en el otro el maíz, y así sucesivamente se piensa hacer. Bueno, nuestras experiencias que tuvimos con estos sistemas agroforestales fue uno en la vereda de La Zapata, el corregimiento de Tendanueva, en una finca llamada Rosal, el cual tiene 3 tipos de cultivos, que son la papa, la yuca y el ají, siendo así una finca agroforestal. Esta finca, el cultivo de la papaya es el cultivo principal, el cual genera muchos ingresos a esta finca. El ají es un cultivo corto, el cual hace que tenga rentabilidad a su cultivador, porque puede recoger su siembra lo más pronto. Y la yuca, el cual no le aporta muchos nutrientes al suelo, y que también es un cultivo de 12 meses, dándole así también productividad al suelo y al agricultor con la venta de la yuca. También tenemos otra experiencia en la finca Roble, en el municipio de Bolívar, Cauca, que se cultiva café junto con plátano, guineo, yuca y árboles frutales. Junto con el cultivo de maíz, siembran árboles de guayaba y de aguacate también. Bueno, el análisis de los cultivos de este sistema agroforestal, podemos decir que se busca que los cafetales mantengan su producción y calidad de su grano,
Además que este sistema es de gran ayuda para la conversión del suelo y del agua. Mediante una adecuada densidad de siembra, finalmente se le ofrece al productor un sistema que permite tener productividad sostenible y un buen desarrollo social y económico a su familia y trabajadores. El sistema forestal que se plantó proyecta la asociación de cultivos de café, maíz, yuca y guamo santafereño. Es un sistema donde se tiene un alto contenido de biomasa de hojas y reciclaje de nutrientes, además de que se contribuye al control de albense y la erosión del suelo, pues con estos cultivos se retiene humedad en el suelo, puesto que este sistema se asemeja a un bosque tropical donde se evidencia una producción combinada de productos agrícolas con árboles en el mismo lote. Bueno, el guamo santafereño es un árbol de copa densa, ancha y ramificada. Puede alcanzar una altura de hasta 30 metros con un diámetro de 30 a 60 centímetros. Su tallo es recto y cilíndrico, su corteza marrón y con escamas en forma de lentejas, hojas compuestas inflorescentes en racimos, con hojas con flores blancas, sus frutos sin legumbres, semillas carnosas, brillantes y lisas, rodeadas de una capa blanca comestible. Esta planta es recomendable como sombrío después de los 3 primeros años en el cultivo de agroforestal. Este cultivo de guama produce casi 45 kilos por árbol al año, por hectárea. Entonces es un cultivo pues que aparte de dar una buena sombra y aporta muchos nutrientes al suelo, también tiene un fruto que puede ser comestible. Bueno, esto sería mi parte, muchísimas gracias. Ya continuaban nuestros otros compañeros con la parte de la presentación. El maíz es un cultivo de ciclo corto. La fase de establecimiento se debe a realizar una presentación del terreno teniendo en cuenta el HP del suelo, realizar un análisis del terreno para identificar sus necesidades, algún correctivo, la siembra de semilla anual de 0,4 metros de largo, un surco, se realiza con picada, asadón, con animales o de manera mecanizada, ya como rastrillos, tractores. Fase de sostenimiento, fertilización inicial 120 días después de la siembra, control de malezas, métodos culturales, manuales, mecánicos, químicos, duración y cosecha. Se deben seguir los parámetros y los factores que influyen. Existen diferentes plagas a las cuales se deben tratar de manera diferentes, por lo tanto es importante identificarlas. Fase de cosecha y post cosecha. El maíz se puede cosechar en estado de choclo a los 90 días de siembra o en grano seco entre los 155 y 175 días. Su recomendación es de manera manual. Realizó un corte en la cartera que resiembra la mazorca hasta debe de estar un punto óptimo de secado. Luego se deja en un invernadero o al sol para secarlo completamente, y existen diferentes pruebas para saber si está seco, como son la prueba de la sal o de molerlo con los diferentes procesos de granado, y luego se pasa al almacenamiento. Hola, mi nombre es Jennifer Alejandra Calvache Caicedo y les voy a hablar sobre
el cultivo principal que elegimos pues en este sistema agroforestal, que viene siendo el cultivo de café, que es un cultivo de ciclo largo. Este cultivo tiene ciertas fases. Entonces, la primera es la fase de establecimiento. Esta fase pues se inicia con la selección de la semilla, la construcción de un germinador o una cama alta, también con la preparación de la tierra para el embolsado del almacén. También la preparación del terreno, que viene siendo como la eliminación de todas las plantas que no necesitamos dentro del lote. Las podemos hacer pues de manera manual o con ayuda de una máquina, pues mediante machete, guadaña. Muchas personas también lo realizan con algún tipo de fungicida, herbicida. Entonces hay mil maneras de realizar esta actividad. También vamos a tener que hacer aquí el hollado, que este hollado pues lo vamos a hacer de acuerdo a la densidad pues de siembra y de las variedades que vamos a cultivar. También se tiene que realizar una corrección de la acidez del suelo, puesto que en casi todos los departamentos del Cauca es necesaria hacer la corrección de la acidez del suelo. Bueno, esta viene siendo como la fase de establecimiento. La fase de sostenimiento pues es donde vamos a realizar un manejo o un control de arbences, que lo podemos hacer de manera orgánica o pues mediante la ayuda de una maquinaria como una guadaña, un machete o con algún agente químico, ¿no? También vamos a realizar la fertilización del producto, del cultivo, con aminoácidos ricos en elementos menores y con una dosis pues de acuerdo a la etapa del cultivo. Tenemos que tener en cuenta pues que la fertilización y todo cultivo se tiene que manejar de manera individual. Al ser un sistema agroforestal pues no quiere decir que vamos a hacer todas las actividades en conjunto, no, todo se tiene que manejar individualmente. También tenemos aquí en esta fase las podas, que se pueden realizar una vez al año o en secciones, empezando de arriba hacia abajo, realizando diferentes cortes. Así tenemos pues que el cultivo nos va a durar mucho más. También podemos tener aquí el manejo pues de las enfermedades, de las plagas, que se puede hacer con una buena corrección o un buen manejo pues de las arbences, para evitar todas las enfermedades y las plagas que afectan al cultivo de café. Bueno, en la fase de cosecha y post cosecha vamos a recolectar solamente el fruto maduro, preferiblemente tipo cereza. Se realiza de manera manual. Después de su recolección se lleva al beneficiadero. Aquí ya pasamos a la parte de post cosecha, que viene siendo donde realizamos el lavado del café, el despulpado, pasamos a hacer el secado, la remoción también del mucílago en esta parte, el empacado para llevar a la comercialización en los diferentes puntos de compra pues de Villarrica. Bueno, en la parte de fase de costos y producción, pues bueno, inicialmente para producir una hectárea de café aproximadamente pues vamos a necesitar 19.800.000, teniendo en cuenta pues mano de obra, insumos, materiales, equipos, el transporte ya sea del abono, de la maquinaria, para llevar a comercialización. O sea, teniendo en cuenta todo, se nos van aproximadamente 19.800.000. Bueno, en conclusión, pues puedo decir que un sistema agroforestal es la asociación de cultivos de ciclo largo, semipermanente, cortos y con una especie forestal, ya sea que nos pueda brindar, en este caso, un sombrío, ¿no? Bueno, también tenemos que tener en cuenta, pues para finalizar, que cada cultivo se debe manejar individualmente, sí o sí,
para que el productor tenga una buena productividad y que los cultivos no se conviertan en competencia entre ellos. Es una estrategia muy buena para tener productividad durante todo el año de diferentes tipos de cultivos. En este caso, pues los 3 cultivos que asociamos tienen muy buena demanda, entonces me parece que son excelentes. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.